Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro, el conversatorio en realidad, en torno al libro El riesgo educativo de don Luigi Giussani, fundador del Movimiento de Comunión y Liberación. Les agradecemos la presencia también, agradecemos a la Universidad FASTA que nos ha prestado las instalaciones, sobre todo a su rector, el doctor Juan Carlos Mena. Y quizás antes de comenzar a charlar y presentar a quienes nos van a acompañar hoy para ilustrarnos un poco sobre la propuesta pedagógica de don Luigi Giussani, es comentarles qué es un poco el Movimiento de Comunión y Liberación. Comunión y Liberación es esencialmente una propuesta de educación en la fe cristiana, una educación que no acaba a una determinada edad, sino que continúa siempre, porque siempre se renueva y se profundiza. Lo mismo que ocurre con el Evangelio, que a pesar de ser escuchado 1000 veces, revela siempre aspectos nuevos. Es lo que sucede en la experiencia también del amor humano, en la creación artística e incluso en la simple vida corriente. La búsqueda de la verdad, la belleza, la justicia y la felicidad no se agota nunca. Lo mismo se da con la educación en la fe, que hace del cristianismo una aventura en la vida y no una simple preparación para la vida. El Movimiento de Comunión y Liberación nace alrededor de una comunidad de jóvenes que asume el nombre preexistente de Juventud Studentesca. El nombre actual, Comunión y Liberación, aparece por primera vez en 1969 y refleja la convicción de que el acontecimiento cristiano vivido en comunión es el fundamento de la auténtica liberación del hombre. En los años 70, el movimiento se difunde en numerosas universidades, institutos y entre adultos, sobre todo en Italia, aunque no faltan presencias en el extranjero a partir de la histórica misión que aquellos chicos de la Juventud Studentesca realizan a Brasil, comenzado ya el decenio anterior. En los años 80 y 90, también gracias a la invitación de quien fuera el Papa Juan Pablo II, que dirigió el movimiento de llevar a todo el mundo la verdad, la belleza y la paz que se encuentran en Cristo Redentor. Se desarrollan numerosas comunidades, desde Kazajistán hasta Estados Unidos, desde Uganda e Irlanda. Y en la actualidad, Comunión y Liberación, CL, está presente en unos 90 países en los 5 continentes. Luego un poco de este breve comentario sobre el movimiento para aquellos que no lo conocen y puedan introducirse un poco más en la dinámica, vamos a pasar a presentar a nuestros expositores. Pasa. Si no avanzamos. Bueno, nos acompañan primero y principal el profesor Andrés del Bosco. Andrés es profesor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, cursó el posgrado Medioevo, Humanismo y Modernidad, dictado por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Actualmente se desempeña como profesor de Ética, Trabajo y Ciudadanía en el Colegio Northern Hills de Mar del Plata. Asimismo es profesor de Antropología Filosófica en la Escuela Universitaria de Teología, el CEDIAR, y se desempeña como docente en la Cátedra de Ética y de Ontología Profesional de la Universidad FASTA. Así que sos de la casa, Andrés. Muy bien. Después también nos están acompañando la licenciada Miriam Esquivel Ublich. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene una diplomatura en Pedagogía de las Diferencias, obtenida en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y recientemente terminó la especialización en Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas en la misma casa de estudios. Es docente en el nivel secundario y estudió fotografía, obteniendo un diplomado en Fotografía Social, la cámara como herramienta de investigación social, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y también nos están acompañando desde Buenos Aires también. Sí. Olga Oro es profesora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires,
Es licenciada en Gestión Educativa por la Universidad KS. Cursó el doctorado en Psicología Social en la Universidad Kennedy, con tesis en desarrollo todavía, Olga, ya falta poquito ya. Fue docente de la escuela secundaria por más de 30 años y también se desempeñó como docente universitaria y coordinadora de espacios de formación en la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Frank. Se desempeña como disertante en seminarios, talleres, congresos nacionales e internacionales. Coordina espacios de reflexión en la línea de la asesoría filosófica y es codirectora de la revista Logo, autora de diversos artículos en torno al sentido de la vida. Y quien los acompaña, Juan Pablo Molina, presidente de la Pastoral Universitaria de esta diócesis y también asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria. Le damos un fuerte aplauso a nuestros tres amigos. Bueno, hace bastante que venimos preparando esta charla, conversando, yendo, viniendo, que el libro, si exponemos sobre el pensamiento de Giussani, si son experiencias, si es una cátedra, y bueno, después de conocernos y conversar un poco, nos dimos cuenta que lo más interesante era por ahí compartir nuestra experiencia como educadores, nuestras miradas, enriquecidas ¿no? por el texto y el genio de don Luigi Giussani en la propuesta del riesgo educativo. Y por ahí para comenzar, Luigi Giussani sostiene que en su obra, que una de las mejores definiciones de educación que ha encontrado en su vida es la de un teólogo austriaco, que define la educación como la introducción a la realidad total. Y creemos que es pertinente comenzar con este primer disparador tranquilo, de hacer las preguntas nada muy complejas, y es, ¿qué es educar para ustedes? Y dentro de esa pregunta, ¿qué los mueve a educar? A ser educadores. Un poco, si querés, Andrés, te veo con la iniciativa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Está bueno empezar con esa pregunta bien troncal, ¿no? Cuando reflexionaba sobre esto, pensaba en dos cosas. La primera es que ayer descubrí que acabo de cumplir la mitad de mi vida como educador. Ayer fue mi cumpleaños, cumplí 38 y voy 19 años trabajando, desde los 19 justamente, y así que era una pregunta que realmente me atravesaba en lo personal con mucha fuerza, y recuerdo, tuve la suerte de descubrir mi vocación como educador en el transcurso de mi último año de colegio. Descubrí que quería ser educador antes de tener clara qué carrera quería estudiar, ¿no? Después la filosofía decantó por un montón de cosas. Y en ese momento de revelación de mi misión o de mi vocación, que fue en mi caso tan sencillo y tan claro, lo que sentía en el corazón con mucha fuerza era el deseo de compartir aquello valioso que yo había podido descubrir y experimentar en esos tiernos 17 años de vida, ¿no? Había encontrado cosas muy ricas, muy valiosas, había encontrado mucho sentido por el cual estar vivo y tenía un deseo muy grande de ayudar a que otros descubrieran ese sentido, ¿no? Así que en ese sentido, valga la redundancia o la ambigüedad en este caso, realmente la educación para mí era abrirme al encuentro con el otro para poder despertar ese deseo de sentido. Y eso por un lado. Y por otro lado, ya más en mi carrera profesional como filósofo, esta apertura a la realidad de la que habla don Giussani me resulta también muy natural también hablar de eso, ¿no? Porque en el fondo el maestro, tenemos la figura de Sócrates, los filósofos, como una figura muy querida. El maestro no es otra cosa al final que una ventana a la realidad, ¿no? No se trata tanto de inculcarle a nuestros alumnos cómo son las respuestas, sino de abrirles la ventana y que vean ellos, porque sabemos muy bien que una respuesta prefabricada o impuesta no tiene un valor existencial y por lo tanto carece un poco de su razón de ser. Así que bueno, va por ahí la cosa un poco. Después en la segunda parte. A mí me pasó algo parecido a Andrés. Yo disfruté mucho de mi propio proceso de formación con las hijas de María Auxiliadora y llegado el momento del discernimiento vocacional, yo elegí en realidad la filosofía porque era una forma de escaparse de la gente, porque yo era muy tímida.
Pero después, cursando la carrera, disfrutaba tanto de esto de despertar a la interioridad, que quise que otros pudiesen disfrutar de eso mismo. Y en mi camino formativo después se cruzó Viktor Frankl y toda su logoterapia, y entonces también el tema del sentido aparece como muy fuerte, y en esta mirada la educación, y hago mía esta definición de Frankl, es despertar conciencia. Entendiendo por conciencia esta dimensión de la persona que tiene algo de psicológico, pero que es eminentemente espiritual. También mi paso, mi experiencia en comunión y liberación me hizo conectar esa conciencia con el anhelo del corazón del que habla San Agustín. Y entonces dije, qué bueno poder colaborar con que otros movilicen ese anhelo y no se queden nada más que con la cáscara, con la superficie de la cultura, sino que realmente la educación sea un proceso movilizador profundo, mirando hacia ese sentido del que hablaba Andrés. Bueno, voy a tomar algo de lo que dijo Andrés y también algo de lo que dijo Olga. Por un lado, Andrés hizo hincapié en esto del deseo, y fue una de las palabras que yo anoté en esto de pensar, bueno, ¿qué me mueve a educar? Pero el deseo no como anhelo, como proyecto, sino como pulsión de vida, como movimiento, como motor. En mi caso no llegué a la docencia inicialmente por una cuestión de deseo, sino por una cuestión fortuita, podemos pensar, porque empecé a trabajar como docente. Surgió la posibilidad, yo me había recibido de psicóloga y consideraba que para trabajar en la clínica, que es lo que me gusta, me faltaba experiencia. Entonces dije, bueno, se abrió la posibilidad formativa de hacer la carrera docente y rápidamente tuve la oportunidad de una primera suplencia. Y la primera experiencia no fue muy enriquecedora porque era un curso que tenía como muchas problemáticas, estaba muy separado, pero algo se generó ahí y se abrió una posibilidad de brindar algo, ¿no? De brindar un recorte de conocimiento, de brindar una posibilidad de saber, y me fui sintiendo cada vez más cómoda en ese rol. Dentro de mi formación se encuentra Carlos Escliar, que es un pedagogo, investigador y docente argentino, y él habla de el enseñar como de ir de incompletud en incompletud. ¿En qué sentido? En esto, ¿no? De que uno todo el tiempo está en constante aprendizaje y que como educadores brindamos tiempo, le prestamos tiempo a los alumnos, tiempo en cuanto a escucha, en cuanto a paciencia, en cuanto a las temporalidades que nos atraviesan, después hablaremos de la pandemia, circunstancias, ¿no? Y además nos damos tiempo a nosotros mismos, en esto de conformar el rol, de abrirnos a la posibilidad de ser flexibles, esto que vos decías, ¿no? De presentar una ventana y no una respuesta preformada. Y lo último, Carlos también habla de educar, se educa a cualquiera y a cada uno. En general usamos el cualquiera como, bueno, cualquier cosa, como si fuese algo despectivo, y él toma el cualquiera como esto de abrir la educación a quien quiera, ¿no? A quien esté potencialmente presente, y a cada uno, porque también hay instancias en las que tenemos que ser más personalizados, ¿no? Donde no podemos acercar ese saber de la misma manera para todos. Hoy se habla mucho de la palabra inclusión y a veces caemos en esta cosa, ¿no? De que inclusión es, bueno, todo da igual, todo es lo mismo. Bueno, no, aparece algo de eso, ¿no? A cada uno, porque hay alumnos con diferentes realidades, y a cualquiera, porque lo mejor sería, ¿no? Que la educación, más allá de que en nuestro país es un derecho, pero que a la vez sea una posibilidad de acceso para todos. Arrancaron tranquilísimos. Bien, un poco yendo al texto también, ¿no? Y Don Giussani en un pasaje del libro dice, lo voy a leer textual porque no me lo voy a acordar de memoria, dice que solo una educación concebida como una introducción a la realidad humana cósmica a la luz de una hipótesis, ofrecida por una historia o tradición, puede impedir sistemáticamente en el joven un punto de partida desconcertante y disociado, a causa de la incoherencia o de la deficiencia con que se le propone la verdad, es decir, la correspondencia entre la realidad
y el sentido de su existencia, digamos, podríamos más concretamente apuntar. Y por ahí, para volver a esta dinámica de ver cómo se da eso en la experiencia de ustedes, ¿qué valor juega la tradición y el hecho de proponer a los alumnos la afirmación de un significado de la realidad hoy? Andrés, Olga, bien. Bueno, a ver, creo que es imposible responder esta pregunta si no arrancamos de un contexto real. La palabra tradición se ha ido perdiendo por el camino y ha ido adquiriendo una carga casi peyorativa. Es lo pesado, lo antiguo. Sin embargo, los seres humanos somos nuestras raíces. Y la realidad es que la raíz del espíritu humano no es ni más ni menos que un puñado de valores atados a un ser trascendente o a Dios. Cuando uno piensa en términos educativos, y me parece que la experiencia que uno tiene de formación en distintos ámbitos, la educación queda reducida a un conjunto de contenidos. Y esos contenidos no aparecen referidos a una verdad última o un sentido último. Por eso, la educación se dicotomiza y dicotomiza a la persona, la desintegra. Entonces tenemos realidades de jóvenes, adolescentes sobre todo, más que jóvenes, divididos en 12, 14, 16 pedacitos de ciencia, sin una unidad de fondo que tendría que ser esa verdad o esa mirada trascendente, esa hipótesis sólida de significado, sentido de la vida de la que habla Giussani, tan ausente en los distintos niveles de la educación. Yo, después de 30 años de experiencia en nivel medio, lo he padecido, pero mis incursiones por la universidad me han dicho que no es muy distinta la realidad. Sin un sólido proyecto educativo sostenido sobre una verdad con mayúscula, es imposible realizar un proceso formativo en la persona. Totalmente de acuerdo, y muy interesante ese enfoque. Yo pensaba que con adolescentes este tema de la tradición es particularmente delicado, ¿no? Porque si uno le presenta a los adolescentes esta tradición o esta hipótesis inicial como las respuestas ya definidas, lo más probable es que uno va a despertar en ellos una sana rebeldía, ¿no? Porque están en una edad donde, como dice mismo Giussani, es el momento de verificación de esas hipótesis y las va a cuestionar, ¿no? Deliberadamente, y está muy bien que lo haga. Bueno, la palabra tradición, si uno revisa un poco su etimología, ayuda, porque en realidad se trata de traer algo del pasado. Y ahí es importante refrescar que no se trata de traerlo así como estaba en el pasado y ponerlo acá o imponerlo en el presente, sino que tiene sentido esa tradición si se la trae con raíces, ¿no? Si se trae vivencialmente también eso que se quiere traer, y que se lo trae porque se lo considera valioso, sino para qué lo traemos, ¿no? Y en eso hay un pasaje del libro que utiliza la imagen del maná en el desierto, ¿no? Que me gustó particularmente porque la indicación es que lo tenían que comer, ese maná, ese alimento, lo tenían que comer en el día, que no se podía guardar. Y a mí me despertó esa imagen la importancia de descubrir en la tradición lo que tiene de nutritivo hoy, como alimento del hoy, y no como algo que se reservó del pasado y se trae acá porque, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, o algo por el estilo. Lo interesante de trabajar con adolescentes es que te obligan a hacer este trabajo. No te dejan otra opción. Y hoy en día tal vez un poco más que en otro tiempo, porque se sienten sanamente, insisto, habilitados a cuestionar ese pasado. Y nuestro desafío en todo caso es poder presentarles aquello que nosotros consideramos valioso del pasado, no solamente porque es lo que a nosotros nos presentaron y es valioso para nosotros en nuestra historia, sino que podamos hacer ese trabajo realmente de descubrir algo que nos descolocó, que nos asombró, una riqueza que no es nuestra, que no es una fabricación nuestra, ni de nuestra cultura, ni de nuestra generación. Y por ahí otra imagen que trae don Giussani para eso es recordar, ¿no? Que los modos de Dios no son nuestros modos. Y ese desconcierto de la encarnación misma de Cristo como estrategia pedagógica que jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros, tiene que ser un recordatorio de que los modos no son los nuestros. Entonces hay que dejarse de alguna manera enamorar por esos modos que la realidad en su belleza y en su misterio rico tiene para enamorar a nuevas mentes, a nuevos corazones.
Así que la tradición tiene ese gran valor, pero también el desafío de hacerla siempre actual, si no, no vale la pena traerla. Vos decías el desafío con los chicos, ¿no? Sobre todo con los adolescentes. Me parece que el desafío es todavía más fuerte actualmente porque la cultura de lo instantáneo y de lo espontáneo atenta contra toda forma de tradición y de regambre. Entonces, creo que uno puede utilizar la forma, bueno, de hecho una de las preguntas habla de la virtualidad y qué está pasando, ¿no? Utilizar la forma, como decía Miriam cuando charlábamos preparando este espacio, pero darles un contenido. Y ahí es donde viene esa tradición con todo el sabor. Bueno, en línea en lo que vienes compartiendo, anoté un par de líneas del libro. Por un lado, esta idea de sin un sentido, el itinerario no tendría razón de ser. Sin pertenencia, sin hipótesis, uno se encuentra solo y alienado. Esto, ¿no? Que también él trabaja mucho de cómo esto de imponer ciertos saberes o venir ideologizado, ¿no? A partir de una ideologización de los saberes, aliena, no permite pensar. Y estos 3 puntos que él marca: para educar es necesario proponer adecuadamente el pasado, la tradición, y a partir de eso generar una hipótesis de trabajo, ¿no? Para evitar caer en la irreflexión o en el escepticismo. Por otro lado, que la propuesta del pasado se pueda reflejar en una vivencia del presente, ¿no? Que a veces pasa esto de que los chicos no entienden para qué están viendo lo que están viendo, ¿no? Y te dicen, bueno, pero si esto no me sirve, ¿para qué quiero saber esto si no lo voy a poder aplicar, ¿no? Y a veces uno se queda como diciendo, ¿sabes que tenés razón? Y no sé qué responderte. Y por otro lado, esto de la formación en la educación, en la crítica, problematizar. Vos hablabas de las imágenes, tienen muchas imágenes que permiten entender. Cuando Juan hablaba, decía, bueno, él da vueltas y vueltas y te plantea un poema, pero después te tira un par de escenas que vos dices, ajá, acá está el concepto. Y una de esas escenas es cuando él habla de de los problemas, ¿no? Y parte de esto, que el problema es la posibilidad de ver. Y plantea la escena de una nena con una mochila o un niño con una mochila, y como en esa mochila están todos los saberes, bueno, la de la familia, la formación por ahí religiosa espiritual, el colegio, y que llega un momento donde esa niña o ese niño se transforma en adolescente, saca la mochila, la abre y empieza a ver qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Y entonces problematizar es, bueno, poner la mirada en qué hago con todo esto. Entonces, si no, como decía Olga, si no hay una base, si no hay un sentido, si no hay un lugar firme desde el que pararse, es imposible sostener la educación. Pensaba un poco en lo que ustedes compartían en esta famosa y célebre frase de Chesterton, ¿no? Que la tradición es más la transmisión de una llama viva que el andar adorando las cenizas de lo que fue. Así que bueno, les agradezco el que me hayan confirmado esto también. Bien, y estábamos muy ansiosos por pasar a esta parte de las preguntas y un poco de conversar con ustedes sobre este hecho reciente que nos ha acontecido a todos, que es la pandemia. Y si ha habido un lugar que se ha visto particularmente desafiado, trastocado y herido, ha sido el ámbito de la educación, de la escuela y también de la universidad, como decía recién Olga, ¿no? También no ha dejado de afectar todos estos ámbitos. Y la pandemia, ¿no? Incluso con sus condiciones de aislamiento, el contacto a distancia, el distanciamiento social. Me acuerdo del colegio que veíamos si el banco estaba a 1,10 m o a 1,5 m o no, 2 metros ahora, cuántas burbujas teníamos y más, toda esa disociación que también nos hizo ser conscientes de lo frágil que es la persona humana. No solo nos hizo conscientes del otro, de la existencia de una otra edad, sino también de lo frágil que puede ser uno ante un hecho imprevisto, imprevisible, y que en este caso no se podía ver, pero podíamos ver sus consecuencias. Y hablando de esta fragilidad de la persona humana, hay un artículo de la revista Nature, vamos bien con el inglés, donde habla, ¿no?, que el 13% de los adolescentes entre
yo digo, entre 10 y 19 años vive con un diagnóstico de enfermedad mental. Y principalmente se habla de ansiedad y depresión en esos diagnósticos. Esta realidad muchas veces no nos escapa a nuestras familias, no escapa a las escuelas, y a menudo también nos topamos con esa percepción cotidiana de vacío y resignación de adolescentes y adultos. A mí me pasó el año pasado y un poco me descolocó. Dije, bueno, me tomo en serio la pregunta y espero responderle a este alumno, porque me había dicho, ¿y qué pasa si a mí no me afecta nada? Si me da todo lo mismo. Y venía de una situación particular como la pandemia. Entonces, en este sentido, Yusani como que nos viene a devolver algo distinto a esta propuesta del vacío, de este nihilismo, ¿no? que siente la persona. Y él decía que el yo tiene sed de eternidad, que el yo es relación con el infinito, también dice, y que sin esta sed, digamos, sin esta sed por lo eterno, todo sería opaco, oscuro o nada indigerible. Y en este contexto, y como mencionamos, existen datos preocupantes sobre la salud mental, pero también la comprensión lectora de los estudiantes, la soledad en la que viven muchos de ellos, entre otros tantos que nos preocupan. Hablando la otra vez con un docente de la universidad, decía, siento que estoy en un colegio secundario, y era un docente ya de seminario. Era un docente de seminario, entonces ya era como más lo decía muy preocupado. ¿Qué diagnóstico nos podrían brindar ustedes de la situación actual, o cuáles son sus mayores preocupaciones como educadores ante este panorama que estamos viviendo? ¿Y de dónde brota, de dónde nace, si es que está, una posible esperanza pedagógica? Bueno, yo hice una búsqueda para sumar a estos datos de otros informes recientes. Hay uno que es de mayo de 2022, que es de la Cruz Roja, y hay otro que es de octubre de también 2022, de la revista The Lancet, que suman a estos datos. En el caso, por ejemplo, de la Cruz Roja, de una muestra de 789 adolescentes entre 13 y 17 años, el 53% tenía como principales signos cansancio, mal humor, falta de concentración, ansiedad, problemas para dormir, tristeza, miedo, que repercutían todos en una pérdida del sentido, ¿no? Como una falta ahí de un horizonte, de un para qué, de un por qué. Y la mayoría de estos estudios apuntaban a medir cómo se veía afectado el bienestar emocional. El bienestar emocional es el estado que nosotros tenemos del registro de nuestras emociones, de nuestra capacidad para afrontar situaciones cotidianas. Digo, no sé, uno va caminando por la calle y se cruza a alguien y sin querer uno lo choca y esa persona se enoja, y entonces uno en ese momento decide qué hago, le contesto, no le contesto, le pido disculpas, sigo caminando, ¿no? Y eso genera un efecto después en cómo uno se siente y en cómo uno se desarrolla. Una de las hipótesis que surge a partir de esto es que se generó un proceso acumulativo de estrés en nosotros y principalmente en esta muestra, en estos años, que no ha podido ser digerido, que no ha podido ser terminado de procesar, ¿no? Hay algo ahí en lo traumático, que ¿por qué algo es traumático? Bueno, porque queda ahí enquistado y no puede ser procesado. La pandemia repercutió en la regularidad escolar, en la posibilidad de esparcimiento. En algunos momentos se empezó a hablar de, bueno, ¿para qué sirve el colegio como lugar físico si tenemos esta posibilidad de lo virtual? Bueno, porque claramente no nos alcanza con la virtualidad para generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el encuentro persona a persona necesita realizarse en el cara a cara. Y esto también de las formas de relacionarse con otros. Vos hablabas de este docente que estaba preocupado por sus alumnos de la facultad, y yo pensaba en cómo a los chicos de 12, 13, 14 años la pandemia les puso un parate en su posibilidad de primeras salidas, de primeros encuentros con amigos, ¿no? De empezar a vislumbrar algo de lo que es la adolescencia. Y de golpe, bueno, en casa, con los dispositivos móviles, que tendrán sus cosas buenas y que también sabemos que tienen sus dificultades.
Hace poquito tuvimos una capacitación, yo doy clases en Santa Cecilia, que es uno de los colegios de las hermanas, de la congregación de las hermanas del huerto, y en esa capacitación se pasó un video sobre un colibrí. Es un colibrí que frente a un incendio en un bosque iba llevando agua, iba y venía llevando agua, y entonces en un momento uno de los animales le pregunta que para qué, ¿no? Digo, si con el tamaño del colibrí, con la dimensión del incendio, por más que él llevara agua todo el tiempo, no iba a apagar el incendio. Entonces el colibrí lo que dice es, bueno, es mi granito de arena, es mi aporte. Entonces cuando planteaban como pregunta esto de la esperanza pedagógica, yo pensaba, bueno, es el granito de arena que podemos hacer frente a una realidad que está ahí. Digo, la pandemia pasó, sigue generando efectos y no va a haber una vuelta atrás de eso. Entonces creo que la mirada tiene que estar en el horizonte de ver, bueno, qué es lo que podemos hacer desde nuestro lugar para aportar ese granito de arena, también teniendo presente que nosotros, como personas, además de tener nuestro rol de educadores, también fuimos atravesados por la pandemia, por el aislamiento, por el encontrarnos frente a ese no saber qué hacer cuando había situaciones que en otro momento no creíamos que podían, o esas preguntas que surgen que a uno lo movilizan internamente. No solo qué le contesto, sino cómo esa pregunta también me interpela a mí en mi ser. Bueno, yo agradezco el acercamiento de Miriam desde lo psicológico, porque fui invitada durante la pandemia varias veces a hablar sobre la circunstancia vital, existencial, ¿no? Esa que pesa tanto sobre nuestras vidas, de la pandemia. Y yo me vi, después de meditar mucho y leer mucho, llegué a la conclusión de que en realidad el ser humano ya estaba desorientado antes de la pandemia. Los jóvenes ya estaban tristes, solos y angustiados. De hecho, mi tesis doctoral, una vez terminaré, tiene que ver con eso, con esta preocupación, porque estuve 30 años, como dice mi hijo, egresando chicos, porque mis materias son en cuarto y quinto año, y los he visto después hacer poco con sus vidas. Entonces, la realidad es que el vacío existencial a esta altura es aprendido. Es decir, estas nuevas generaciones ya ven adultos que no tienen un para qué vivir. La pandemia fue un granito más de arena para una angustia existencial preexistente. Pero no es que estos chicos, estas jóvenes generaciones, venían pletóricos de proyectos y los sorprendió la pandemia, los encarceló y les arruinó los proyectos. Es decir, ya estaban desorientados. Pero junto con esto, tengo que decir que la esperanza viene de 3 razones, por lo menos. Por un lado, esta hipótesis profunda de este sentido último que lo abarca todo y que le da sentido a todo, que es incondicional, es decir, que está siempre. A pesar de la pandemia, a pesar de los terremotos, a pesar de la sequía, está siempre. En segundo lugar, una voluntad profundísima de sentido que tiene el ser humano, que también es inalienable, y que yo le he visto a mis alumnos en pandemia haciendo un taller de filosofía conmigo sin nota, virtual, un viernes a las 3 de la tarde, cuando no había nada por lo cual hacerlo, más que un profundo anhelo, ¿no? Y por último, y no menor, en lo que Giussani pone mucho el acento, una libertad de la voluntad que debe ser educada, pero que también está latente y que puede hacer que las personas volvamos a orientarnos en la vida cuando nos hemos desorientado, o nos orientemos por primera vez cuando todavía no hemos visto la luz. Es cierto, la luz parece verse cada vez más tarde y estamos tan tapados de escombros, de vacío y de materialismo y de ese nihilismo tan fuerte que decía vos, que a veces uno tiene que liberar a estas jóvenes generaciones y generar, como muy bien decía Andrés, esa pregunta movilizadora, ¿no? Esa capacidad de generar problemas, que por ahí es la pequeña luz esperanzadora que después arranca ese motor de búsqueda, de plenitud. Bueno, seré breve porque no hago más que completar lo que ya están diciendo. En cuanto al diagnóstico, tal vez, bueno, confirmando los estudios, cualquiera que esté en aula en estos últimos años tiene el mismo registro de casos de ansiedad, de casos de depresión en alumnos, en docentes, en padres. Ha aumentado, ¿no? A la vista de un ojo atento, ha aumentado todo eso en diagnósticos clínicos y en la percepción que uno tiene en los pasillos y adentro del aula también. Tal vez yo me he notado como puntualizando que sentía que los adolescentes que tienen así, por diseño, digamos, una tendencia a veces a esconderse del adulto, a guardar cosas, eso se ha agudizado, ¿no? Hay como mayor dificultad
Y por ahí lo que más preocupa es ver que entre ellos la dificultad de encuentro también se ha agudizado después de la experiencia de pandemia, dependiendo del caso, pero hay como una tendencia hacia eso, así que creo que algo concreto para tener en cuenta y tomar nota es generar espacios que habiliten nuevamente ese encuentro. Pensaba lo que decías sobre las salidas, me acuerdo que di como ejemplo en una charla ya como acostumbrado a una cierta edad, dije, bueno, por ahí la primera salida al boliche, y uno levantó la mano, me dice, Andy, nosotros nunca fuimos al boliche. Claro, porque ese momento de iniciación a esa situación de salida de noche se lo había tragado la pandemia, entonces se les desfasó en edad y en momento vital esa experiencia, y bueno, no hay que dejar de registrarlo. Pero creo que lo más importante, resuena un poco con lo que decía Olga al final, es que siempre en la educación el rol del educador y del adulto, en cualquier contexto de educador, no solamente en el de la escuela o la educación formal, es decisivo, ¿no? Un educador que irradia una razón para estar frente a un grupo de adolescentes que te miran con cara de ¿y a mí para qué me sirve esto? El que irradia pasión por lo que enseña, no importa la materia, el que irradia ganas de estar ahí, y está claro que no es por el sueldo, está ahí por algo más, despierta en los alumnos una inquietud, un interés que es realmente visceral, porque en el fondo el sentido de la vida no se fabrica, no se construye en abstracto, sino que se descubre, porque el sentido tiene esa fuerza de ser una realidad tan atractiva que me mueve hacia sí, ¿no? Para los cristianos es muy fácil comprender esto porque lo experimentamos, porque en el fondo nuestra fe no es una ideología, sino que es una experiencia radical de nuestro ser, pero para cualquier ser humano, cuando encuentra algo por lo que vale la pena moverse, se mueve, ¿no? Y también los adolescentes, y con más energía los adolescentes, ¿no? Así que tal vez esa apatía generalizada, que coincido que era previa a la pandemia, hable mucho de cómo somos los adultos frente a ellos, qué les reflejamos, qué les irradiamos a ellos, y tal vez ahí hay también una tarea para hacer, ¿no? A los educadores. Y la esperanza claramente está en esa bondad esencial del corazón humano que siempre busca sentido y que encuentra a veces, incluso en contextos desafiantes, una razón para seguir intentándolo, ¿no? Sí, en ese sentido, por ahí lo que ustedes compartían y que Olga nos traías, esto de la preexistencia de estos problemas, y que la pandemia los ha puesto en la vidriera mucho más, digamos. También se ha dado con este traspaso forzoso, abrupto para algunos ha sido, que es el mundo digital. Hoy todos nosotros podemos decir Zoom, y quizás hemos tenido esa experiencia de ingresar a esa plataforma, de haber rendido un final o de haber estado en alguna instancia de dar clase y intentar captar algo de atención mediante esas plataformas. Y es este paso también del hombre alfabético, como se podría pensar, lo podríamos hacer de ahí, a este paso al hombre digital. Como de este cambio cultural provocado por la digitalización y de lo que hoy se llama, ¿no? este hombre digital. Y en base a eso, el sociólogo belga Derrick von Kerckhoven sostiene que el nivel cognitivo y crítico se está rebajando debido al impacto de los medios digitales. Las redes sociales han puesto en el centro del debate las emociones y las opiniones, el consumo mucho más fácil que el pensamiento crítico que sostiene el autor ya no se desarrolla. Estamos ante la mayor crisis epistemológica de la historia. Al mundo digital no le interesa ni el significado literario ni el sentido, sostiene este sociólogo. Y teniendo en cuenta por ahí la tesis que él nos trae para pensar, queremos saber primero en qué medida la comparten. Ahí ya podemos empezar a... Total, el sociólogo no está, podemos atacarlo un poco más. ¿Y cómo les parece que se pueda pasar de este hombre, de este joven, ¿no? de esta cultura alfabética a la digital,
pero manteniendo íntegro el yo de la persona, no sin que sea este desmembramiento. Me gustaría empezar porque voy a polemizar un poco con la afirmación. Por dos motivos. El primero sería puntualizar que realmente el desafío, tenemos que reconocerlo, es especialmente para nosotros, ¿no? Esto de pasar al mundo digital, porque para los adolescentes de hoy no es novedad el mundo digital, es la realidad en la que nacieron, ¿no? Los nativos digitales, como dicen algunos autores. Así que eso por ahí sería importante, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, que decir, bueno, esta realidad digital es novedad para nosotros. Es novedad para nosotros y es un desafío para nosotros. Y lo será siempre, de alguna manera, porque, bueno, sobran ejemplos de cómo nosotros estamos aprendiendo a usar algo que para nuestros hijos o alumnos es moneda corriente, obvio, y hasta les damos un poco de vergüenza, el famoso cringe, de cómo usamos las palabras o las cosas no nuevas. Eso me parece importante marcarlo para hacernos cargo también de esa parte, de que tenemos el deber de meternos un poquito en esta realidad digital y de redes para comprender de qué se trata, ¿no? Y abandonar algunos prejuicios que podemos alimentar. Y ahí voy a ir con lo segundo. Yo no estoy tan de acuerdo en que el mundo digital suponga necesariamente una, voy a decirlo así, superficialidad en general. Es cierto que la invasión y el bombardeo de posibilidades alimenta una dispersión que tiene como consecuencia la superficialidad. Pero no es menos cierto que hoy puede pasar algo que hace 20 años era impensado, que es que un chico de 14 o 15 años esté muy conectado con lo que pasa en la realidad actual, y eso hace 20 años para que sucediera tenía que tener o padres muy entusiastas del diario o del noticiero, o realmente un interés muy particular, pero no era lo común. Hoy en día los chicos tienen una opinión formada prácticamente de cualquier tema. No dejo de ver el problema de que esa opinión formada sea muy susceptible de influencias, de ahí sí superficialidad o tendencias. Pero me parece que hay una riqueza ahí que tenemos que saber aprovechar nosotros y en todo caso traer para nuestro lado esa ventaja. Es decir, puedo hablar con mis alumnos de algo que sucede hoy en día sin necesidad de ser yo la puerta de acceso a esa información. Entonces mi rol cambió. Soy yo el que me tengo que adecuar. ¿Y cuál va a ser mi rol? Ayudarlos a tener un pensamiento crítico respecto de eso que consumen permanentemente y poder descubrir en esas herramientas digitales justamente eso, que son herramientas, y entonces poder usarlas para el objetivo más sano y más fructífero y más nutritivo, ¿no? Y no caer en la trampa. Por ahí un ejercicio concreto que yo practico con los chicos es, sobre todo a partir de tercer año de secundaria, donde creo que tienen un poco más de conciencia, es que entiendan cuál es el negocio de las redes sociales. No demonizarlas, porque es una tarea absurda, ¿no? Y quedás vos marcado como, bueno, vos porque sos viejo. Chau, quedás anulado en tu conversación. Pero sí entender por qué es un negocio las redes sociales, por qué alguien desarrolla una herramienta tan bien lograda y te la da gratis. Algo tiene que haber. Entonces hacer un poco ese ejercicio de conciencia del negocio que está detrás los arma también. Y esto cuenta también para los adultos, porque también nosotros caemos en la trampa de ese mismo negocio, consumimos siempre el mismo diario o el mismo periodista y entramos un poquito en la red. Entonces por ahí hay un desafío para los dos costados. Bueno, algo que ya hizo Olga fue contextual, y cuando pensaba esta pregunta anoté algunas cuestiones en relación a lo que podemos pensar como sociedad actual, ¿no? Se la llama modernidad líquida, posmodernidad, se habla de instituciones que se han ido desarmando, en la época del vacío. Entonces, tomando esto que vos decías, bueno, la pandemia vino a visibilizar ciertas situaciones que estaban ahí. Y estamos en un momento de una caída fuertísima del sentido, de la búsqueda de un más allá. Entonces, de alguna manera las redes agudizan eso, porque no solo es que hay un cuestionamiento sobre la tradición, sino que en las redes uno encuentra los argumentos para cuestionar eso. Y ahí aparece esta idea, ¿no?, de la posverdad, ese fenómeno donde nos dejamos guiar más por las emociones y por las creencias personales al momento de leer una noticia o de presentar un contenido, y se pierde los hechos, la realidad objetiva. Bueno, esto es así, yo lo puedo demostrar, o es la opinión de alguien, ¿no?
ni hablar de que hoy podemos opinar todos de todo, dejar nuestra opinión y después escudarnos en es mi opinión y tenés que respetarla porque es mi opinión. Bueno, pero heriste a alguien o hablaste falazmente de alguien. Por otro lado, en esto que vos decías, ¿no?, del negocio de las redes, esto que aparece ahora que es el clickbait, que es esta tendencia donde todos hacemos clic en algo, a veces ni lo leemos y lo compartimos. Yo recuerdo una vez que mi mamá compartió una foto de una chica que supuestamente se había perdido y a mí me llamaba la atención algo del texto, no me cerraba, entonces entré a la publicación original y la publicación original era de 2010 y ella la estaba compartiendo, no sé, hace 2 años, de México. Entonces yo le decía, mamá, tu intención fue buena, digo, compartir, visibilizar que había una persona que estaba perdida, pero estás compartiendo algo que es viejo y de otro lugar, ¿no? Entonces hay algo de eso de meternos, ahora Twitter, por ejemplo, si uno quiere compartir una nota, registra si la leíste o no, entonces te dice, ¿no te parece que es mejor leerla antes de compartir? ¿No? Como esta invitación. Comparto esto que sostenías de, bueno, nosotros también hemos quedado ahí, a veces es más el temor nuestro a qué pasa con la tecnología. Y en un momento volví a unas líneas del libro y a la propuesta y al título, ¿no? Porque acá está el riesgo, ¿no?, frente a esta situación de las nuevas tecnologías. Y Giussani dice, los factores activos de la educación deben tender a hacer que el educando actúe cada vez más por sí mismo y que afronte cada vez más el ambiente por sí solo. El desarrollo de la autonomía del muchacho representa para la inteligencia y el corazón del educador un riesgo. No importa si es digo, esto ya es en plan de opinión, no importa si es la tecnología, digo, si es el texto, es el riesgo que va a asumir uno como educador de que presentó eso y que ahora es el alumno el que tiene que cotejarlo, el que transitar con la experiencia y a partir de hacer algo con esa experiencia y cotejarlo con la realidad, bueno, asumir la libertad. Y uno quizás haya hecho algo, quizás no. Se me venía a la cabeza esta idea de los tiempos. Bueno, a veces uno planta una semilla que no aparece en el momento. Y quizás años más tarde te encontrás con ese alumno o esa alumna que dice, profe, yo me acuerdo que vos una vez me dijiste y que yo en ese momento no lo pude escuchar y ahora sí. Entonces también es dar un salto de fe en ese momento. Una anécdota muy cortita que me hizo acordar a esto que decía. Hace ya unos cuantos años, deben ser más o menos 10 seguramente, me habían invitado a dar una charla a alumnos de 5º grado de primaria para empezar a trabajar el tema de educación sexual, qué sé yo. Y a partir de una pregunta yo mencioné, bueno, ustedes saben que papá y mamá por ahí no quieren que vean ciertas cosas en internet, por eso a veces les dicen, bueno, no estaba tan difundido esto del control parental, pero uno levanta la mano, siempre yo el miedo de decir, ¿qué me va a preguntar?, ¿no?, en ese contexto, y me dice, mis papás me restringen YouTube, no me dejan entrar a algunas páginas. Yo lo desbloqueé para hacer algo del colegio, pero después lo volví a bloquear. Para mí fue revelador eso, porque fue como decir, el signo claro de, bueno, nosotros los adultos todavía tenemos la ilusión de filtrarles la realidad a los chicos, tenemos que aprender que en realidad lo que urge es darle las herramientas de criterio por ahí antes, o ayudarlos de a poco a descubrir ese criterio un poco antes para que puedan hacer este camino autónomamente. Por ahí no es lo ideal, pero sí es lo real, lo que toca. Bueno, yo estaba enojada con esta pregunta, ¿te acordás? Primero porque me parece que la alfabetización es lo más maravilloso que nos ha pasado como cultura, como humanidad, ¿no? Segundo, porque solo la mención de hombre digital me mata. Me parece antiantropológico, casi existe. Pero tomando un poco, fui anotando unas cosas muy interesantes que dijeron ustedes. Vos hablabas del pensamiento crítico, ¿no?, que también Giussani lo menciona, el tema de la crisis, la crítica, ¿no?, la diferenciación que hace y la cercanía. Yo pensaba que es urgente para puente en esa transición que las personas adquieran herramientas para poder distinguir lo que es medio de lo que es fin, lo que es accesorio de lo que es esencial y lo que es ilusorio respecto de lo que es real. Porque cuando Giussani define la educación como una introducción a la realidad total, ¿no?, yo pensaba qué mezquina es la realidad que da el mundo virtual, qué recortada, qué tendenciosa,
qué mercantilista, qué cosificadora de la persona. Y me acordaba de una expresión de Giussani que me pareció maravillosa en este texto, y que es, yo la voy a parafrasear, pero más o menos es esto: si la persona es el lugar donde se hace el encuentro, es la figura del encuentro, es decir, si la educación es un encuentro entre personas, hay algo que es innegociable. Lo que uno piensa respecto a la realidad, esa hipótesis de fondo, y esa concepción de la persona como una unidad bio, psico, espiritual y social, no se negocia. Desde esa mirada me parece que es más factible establecer la relación medio-fin y no perdernos por ahí en el uso. Si eso ha despertado tu enojo, Olga, lo celebramos, porque la verdad que bien, y ya entrando en las preguntas de cierre, un poco. Quisiéramos saber su opinión, por ir retomando un poco a la cuestión más puramente de la educación. ¿Cuál es el centro en la experiencia de ustedes, en lo que van cotejando, conociendo? ¿Cuál es el centro de la educación hoy? ¿La persona o los resultados o objetivos pedagógicos? Llegar con la planificación, que es imposible, es utópico, correctamente a fin de mes. Y en base a esto, ¿estamos educando en nuestros espacios para la realidad en su totalidad, digamos, para esta introducción en la realidad total? Ahora cuesta un poco más tomar la iniciativa, pero vamos. Bueno, yo pensaba en mi realidad, digo, en mi contexto de trabajo educativo y en la generalidad. Y ahí pensaba que en términos generales aparece esto de los resultados y de los objetivos pedagógicos, lo que hay que cumplimentar, lo que el chico tiene que aprender, la cantidad de días de clase, que el otro día pensaba como si cumplir con cierta cantidad de días de clase garantice el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, hay una lectura que es desde ese lugar, esta mirada empresarial también, ¿no? De que tienen que aprender capacidades, por supuesto que tienen que aprender capacidades, pero si son vacías, ¿no? Esto que vos decías, hoy se trabaja mucho con, bueno, comprensión lectora, pensamiento crítico, bueno, pero tiene que circular por una vía. Parecería que los contenidos se han dejado de lado y todo lo pueden buscar en internet, vos le tenés que dar el cómo. Bueno, pero el qué también, digo, uno tiene que direccionar. Porque si no, los chicos lo primero que hacen es googlean y el primer link que aparece es el primero en el que se meten todos. Y vos después te encontrás con 15 trabajos que son exactamente iguales. Y también hay una mirada meritocrática. Cuando vos hablabas esto del docente que pone el deseo, se me venía a la cabeza Philippe Meiriot, que es un pedagogo francés, que lo que analiza es qué pasa con la deserción escolar en Francia, ¿no? Porque bueno, todos tienen acceso, está democratizada el acceso a la educación, pero hay deserción. Y entonces él pone el punto en que el docente es el que tiene que generar el deseo. Él dice algo así como, además de darle de tomar agua a quien tiene sed, generar ansias de beber, ¿no? Y ahora hay como una cuestión de que muchas veces recae todo sobre el alumno. Bueno, pero si tiene el acceso no tiene el acceso a los contenidos, bueno, que haga un esfuerzo por aprender, ¿no? Y yo vengo con las mismas evaluaciones hace 10 años y vengo con la misma manera de explicar hace 10 años y no me capacito en las nuevas tecnologías, pero él es el que tiene que aprender, ¿no? Y entonces caemos en que si no aprende es su culpa y nosotros como nos desligamos. Entonces ya desde ahí queda reducido a resultados y objetivos pedagógicos. Y vuelvo a lo que decía inicialmente, bueno, si lo pienso desde el contexto laboral en el que yo trabajo, bueno, hay todo el tiempo un hincapié en la persona humana, en esto que decía Olga, ¿no? De que no somos solo seres sociales, psicológicos, sino que somos espirituales, tenemos un cuerpo y todo eso hace a un conjunto. Pero bueno, creo que en la generalidad aparece esto, ¿no? De lo efímero, de lo que hay que resolver ahora, que la nota que te tenés que sacar, costó mucho con esto, no sé si todos saben, pero que está esto de las trayectorias educativas avanzadas, las trayectorias educativas pendientes, correr los números para los chicos fue un shock, porque es, bueno, pero ¿cuánto me saqué? Está bien, tengo TEA, está aprobado, pero ¿qué es TEA? ¿Es un 8? ¿Es un 7? Y un detallecito que me pareció como, me llamó la atención,
hace poco circulaba el ranking de las carreras más buscadas, las cosas que los chicos buscan para ejercer, y una de las primeras era ser instagramer o youtuber, o que digo, no hago un juicio moral sobre eso, pero claro, ellos ven que eso es lo que actualmente genera una salida laboral rápida, dinero, que quizás hasta no requiera de estudios. Entonces, bueno, quieren ir a por eso. Creo que, de hecho, psicología, bueno, docente estaba más o menos ahí en el medio, no estábamos tan perdidos, pero después lo que serían las carreras tradicionales estaban bien abajo. Y arriba era esta oportunidad de ser influencer, ahí está. La primera era influencer. Eso era lo que ellos buscaban y cómo llegar a eso. Bueno, vos preguntabas acerca de alguna forma, cómo, si se está educando para la realidad total y si no, cómo hacerlo. Más o menos así era la cosa. No, definitivamente no. Creo que la fragmentación, la parcelación, algo dije yo antes acerca de la limitación, inclusive en aquel que es experto en un área disciplinar, ¿no? Es decir, el mundo pasa por la biología, por la geografía, por la antropología filosófica y no por la mirada integradora. Pero bueno, me parece que volver sobre la crítica no. Si vos me preguntás cómo, yo creo que, no sé, me parece que hay como dos cuestiones. Por un lado, ver si nos podemos correr del eje éxito-fracaso para empezar a pensar en términos de plenitud de sentido o vacío, que me parece que es una corrida de eje interesante, que propuso Franklin y creo que es muy valiosa, porque entonces uno puede empezar a entender que dedicarse a una causa justa o llevar adelante un acto de caridad no siempre es exitoso y sin embargo es planificante, porque nos acerca y acerca a nosotros al sentido, ¿no? Esto de encontrar el sentido, ayudar a otros a encontrar el sentido, es de lo más planificante. Y todos aquellos que tratan temas vocacionales, los que lo hacen en profundidad, hay una alusión constante a cuánto de lo que yo llamo vocación tiene que ver con la entrega. Y hay casi una relación proporcional entre cuanto más entregado es, más posibilidades de realización, independientemente de cuál sea mi desempeño profesional. Y esto me parece importantísimo, porque nosotros somos privilegiados en las materias que tenemos, pero cuando me ha tocado hablar a docentes, siempre les digo, la materia es una excusa que es tal, es un medio, cuando vos tenés en claro el para qué. Y acá es donde me parece que tiene que el docente, cualquiera que quiera convertirse en un auténtico maestro, como decía antes Andrés, tiene que introducir a las personas esa realidad total desde la categoría de lo misterioso. Estamos acostumbrados a movernos en términos de problema, y el ser humano es un misterio. La realidad última tiene un origen misterioso en un ser que amó tanto que consideró que estaba bueno crear todo esto que existe. Eso es un misterio. Entonces, si nosotros logramos que los chicos, los adultos, dejen de querer resolver problemas y empiecen a aceptar que hay una parte de la realidad que no siempre se termina de comprender, pero que amorosamente se puede incorporar, me parece que estamos ampliando ese universo tan reducido, ¿no? No sé. Está buenísimo escucharlas, la verdad. Y no puedo dejar de pensar de vuelta en la tarea de que está en el rol de educador, ¿no? Porque esa generar un poquito de sed, y no solamente da el agua al que es sediento, también brota de una actitud del docente. Y ni hablar de esta actitud frente al misterio, no como lo secreto, sino como lo inconmensurable, también brota del docente que da su materia no como algo que domina y que tiene resuelto, sino como algo que lo maravilla, que no lo deja de asombrar. Coincido que somos privilegiados en las materias porque nos resulta hasta de coherencia pura, ¿no? Plantearla así, las materias por ahí más particulares no tanto, pero creo que todos tenemos en nuestra mente y seguramente en el público también algún maestro que nos ha marcado, y seguramente si rascamos un poco el por qué nos marcó, seguramente tendría algún rasgo personal, pero no me cabe la menor duda de que ese maestro tenía también este rasgo de estar enamorado de aquello que enseñaba, ¿no? Y en ese sentido se vuelve una ventana bien transparente a esa realidad que es bella, que es misteriosa, que es inagotable y que mueve el corazón de cualquier persona, ¿no? Por ahí algunos tienen en su mente algún profesor de matemática y te dice, no, yo odiaba la matemática, pero con este profesor aprendí que, digamos, ese año me gustó la matemática. No es que me resolvió mi problema de gustos con los números, sino que me mostró un aspecto que era indudablemente bello de los números, y eso es muy importante. Por ahí hay un desafío, me pregunto, en la formación docente, ¿no? ¿Cómo hacer para que los docentes
no se entrenen tanto en una especialidad, en una fragmentación, en un tecnicismo que busque habilitar capacidades para prepararse para el mundo laboral, que obviamente es una de las funciones de la educación formal, pero que no debería ser nunca la principal. Entonces yo me anoté ahí, ¿no? Cuando la pregunta decía ¿cuál es el centro? También me preguntaba, bueno, ¿cuál debería ser el centro? Y me sale la palabra persona, siempre la persona y esta persona, ¿no? Los docentes tenemos esa posibilidad también de ponerle nombre y cara a cada una de esas personas que se nos confían cada año y tratar de ser, en ese rato que nos toca, un faro, una presencia significativa que despierta, un tábano, diría Sócrates, ¿no? Una realidad que despierta, que invita a esa curiosidad. Después es cierto que el contexto les va a dar un montón de oportunidades de acercarse al contenido, pero ese contenido está en internet como en una caja cerrada, ¿no? Es decir, tampoco nos podemos mentir con eso. Y la última cosa para decir, también tengo que hacer la distinción, y creo que todos, que no todos los contextos educativos tienen la misma realidad, ¿no? Y tal vez eso también es otro aspecto que la pandemia agudizó o puso sobre la mesa, ¿no? Un poco y un poco. Y por ahí hay un desafío también, ¿no? Que toda la educación, todas las instancias de educación en nuestro país al menos, o en nuestra ciudad, o cada uno donde pueda tener algo de influencia, tengan más presente lo valioso de estar para la persona, para que esa persona concreta y puntual que está sentada frente a mí vaya descubriendo lo maravilloso de la realidad y se encuentre frente a ese misterio que le va a dar sentido a su vida. Después todo lo demás son como medios o herramientas, instancias, como decía Olga, particulares, concretas, históricas, culturales, en donde se va a desarrollar el sentido de la vida de esa persona en particular, ¿no? Pero bueno, hay una tarea clara de cultivar la interioridad, se podría decir, del docente, para que su tarea, su práctica de enseñanza no caiga en ser funcionario, de dar hace 10 años los mismos exámenes, lo mismo. Creo que en ese sentido por el mundo digital nos viene a sacudir un poco, ¿no? Hace poquito escuchaba un podcast que decía que hay una herramienta digital que te permite dar una respuesta bastante coherente a una pregunta a través de un algoritmo. Es como vos le cargas la pregunta y te arma un texto coherente de eso. Entonces, bueno, a los que trabajamos a distancia, con educación a distancia, nos obliga a repensar las preguntas la mayor cantidad de veces posible para chequear que realmente nuestro alumno sabe de lo que habla y no el algoritmo lo respondió por él, ¿no? Hay una aplicación ahora para eso, donde vos podés ver si es una inteligencia artificial o es producción propia también. Y pensaba también, Olga, en esto que decías de estos maestros que nos han marcado y cómo las asignaturas, las materias pueden ser una excusa para. Anecdóticamente, yo me acuerdo de mi profesora de literatura, que era una institución dentro del colegio, era de esas personas que entraban y vos te parabas automáticamente al lado del banco, aunque ya estuviera en desuso. Y en una de las últimas clases, ya en el último año, ya próximo para egresar, nos decían: yo nunca he querido educarlos para que sepan Cervantes o Macedonio Fernández de memoria, sino para que puedan descubrir qué es lo que los apasiona en la vida. Y este testimonio, ¿no?, del educador, un poco también mostrándose por momentos desarmado, ¿no? Estando uno ahí también mostrando su anhelo, su deseo, es muy potente cuando uno se piensa así frente al aula. Y para cerrar, no queríamos dejar de lado esta palabra también, pero no solo en nivel gramático, ¿no?, sino que para nosotros es muy querida, que es la libertad. No queremos dejar de lado por el reflexionar con ustedes sobre este concepto con el cual Yusani también lo ha descubierto, lo ha vivido, nos lo ha propuesto, y él plantea, ¿no?, este amor a la libertad hasta el riesgo, como compartías, Miriam, ya que el único camino a la verdad para el joven, ¿no?, pero para todos, es la experiencia. Y esta experiencia representando la realización de nuestra propia libertad. Von Balthasar, también un teólogo suizo, sostiene que solo quien ha encontrado la libertad puede estar a la altura de su destino. Y por ahí, como para cerrar un poco este compartir juntos desde la experiencia de ustedes,
nuevamente, ¿qué lugar tiene en la educación de hoy generar una persona, un sujeto, un hombre libre? Es decir, en palabras de Benedicto XVI, liberar la libertad. ¿Y qué papel juega en esta educación de la libertad la autoridad? Pensaba, reflexionando sobre este punto, que tiene como dos caras, ¿no? Este aspecto, porque por un lado es una conquista la libertad en la experiencia del adolescente, del joven. Hay todo un proceso de comprensión, ¿no?, de todos los alcances de esa libertad. En un primer momento se experimenta como emancipación, como un ser libre de algo, pero que van encontrando la oportunidad de darle plenitud a una libertad con sentido, un ser libre para algo, ¿no?, que se juega en un montón de compromisos. Es una conquista, pero también es como un requisito, ¿no? Porque en el planteo de don Giussani, si la educación es una apertura a la realidad total, el camino al encuentro con esa realidad lo tiene que hacer el educando, ¿no?, el alumno, siempre, porque no se puede hacer de otra manera, en definitiva. Entonces, la libertad es un requisito en alguna proporción y como se pueda. Y creo que en eso los maestros de hoy en día necesitamos un poco más de escuela, ¿no? Tal vez hemos aprendido una escuela donde la libertad estaba acotada al mínimo y la realidad nos obliga a ampliar esa libertad, con todos los riesgos que obviamente supone, porque la libertad implica que el otro puede hacer algo diferente de lo que yo hubiera querido que hiciera, ¿no?, o de lo que yo considero bueno, ¿no? Y ahí hay un riesgo evidente, ¿no?, de no tener el control completo de las circunstancias. Pero si partimos de esa convicción inicial de que el corazón humano es bueno y tiene un deseo bueno, y entonces si damos libertad y un contexto con cierto relajo para que esa libertad se exprese y se expanda, esa bondad va a encontrar las vías de una forma creativa y especial. Y los que somos docentes hace rato tenemos miles de ejemplos de ver alumnos a los que, dándoles esa pizca de libertad que no estaban sintiendo, desplegaron algo maravilloso de una forma particularísima y única. Realmente florecieron. O sea que la libertad, además de una conquista, es como un requisito. Hay algo artesanal ahí que realmente en el docente que vive su profesión como una misión y como una vocación, es una necesidad permanente. Creo que bueno, que a veces esta búsqueda de libertad puede deformarse en un relajo innecesario, en aspectos formales, que por ahí tienen una consecuencia demagógica a nuestro favor, ¿no? Entonces dejamos que el alumno use el celular en clase, o hablamos de forma canchera, y por ahí esa libertad superficial tiene un efecto en el corto plazo, pero a la larga no tiene eficacia ni fecundidad. Pero la libertad profunda de realmente escuchar lo que ellos piensan, de que se sientan con el permiso real de decir lo que piensan, que nosotros no los vamos a descalificar o no los vamos a exponer de forma burlona, es una experiencia que hace crecer a todos, y creo que ese es el rol de la autoridad, ¿no? No la autoridad como quien trae las cosas resueltas, sino como el que facilita el crecimiento, el desarrollo, el que habilita la palabra, la reflexión, el pensamiento. De vuelta, nuestras materias colaboran, pero creo que eso se puede vivir en cualquier materia, en cualquier asignatura, donde el docente entiende que esa libertad para la expresión, para la opinión, en un marco de respeto y en un marco formal también, porque tienen que aprenderlo de alguna manera también, es muy fecundo, ¿no? Cuando te escuchaba se me venía a la mente una viñeta que trabajamos en alguna capacitación, ¿no?, de el alumno problema, ¿no? Siempre hay en algún curso un alumno que emerge con ese rótulo del chico que tiene problemas en la casa o el que no entiende y demás, que uno muchas veces se pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo? Lo resumo, se convirtió en el líder del grupo. Las preguntas que generaban, los textos que traía, la angustia existencial con la que buscó su proyecto de vida, su discernimiento vocacional. Maravilloso. Es egresado y cada tanto con 4 o 5 de ese mismo grupo vamos a tomar un café, se sigue haciendo preguntas, sigue convocando gente a pensar. Profe, ¿cuándo armamos un taller afuera? Pues ya tiene 20 y pico de años. Entonces pensaba, ¿no?, cómo nuestro llamado es a habilitar fundamentalmente la dimensión espiritual, porque
me parece que si yo tuviera que resumir el texto de Giussani, él habla de la realidad, el bien con mayúscula, que es innegociable, ¿no? Ese bien estable, seguro, el trasfondo de todo lo que existe, y después la libertad. Me parece que una libertad madura es esa libertad que permanentemente teniendo claro lo que es bueno, bello y justo, trabaja empeñada y comprometidamente para que eso se haga real. Sí, conociendo las circunstancias en las que vivimos, sabiendo qué es lo que estamos llamados a hacer. Y en esto me parece que hay que rescatar la imagen del modelo. Vos hablabas antes del maestro, me parece la imagen del modelo. El modelo que es autoridad. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Autoritas, entre otros, que es una palabra que tiene una etimología preciosa, es ser lo mejor en lo propio. Entonces, animarse como padres, como educadores, como autoridades, como políticos, ¿no? Hacer lo mejor en lo propio me parece que es lo que hay que hacer para que se amalgamen el bien, la libertad y la realidad. Entonces podemos mejorar un poco el mundo, ¿no? Porque estamos llamados a eso. De eso se trataba, ¿no? Bien, bueno, primero agradecerles el haber compartido este momento, también a todos los presentes. Sobre todo porque en lo personal para mí ha sido como dice Jaspers, dentro de la filosofía ha sido como un ir de camino con ustedes, como docente en formación. Ha sido una experiencia muy grata, sobre todo a Andrés, Olga y Miriam, que no nos conocíamos tanto. Agradecerles esto de haber podido compartir este momento, este ir de camino. Como decíamos, hablando con Miriam, no hay muchos espacios donde uno pueda hablar de qué le pasa con la educación, qué le pasa qué piensa, cómo discurre en eso, cómo se encuentra. Qué bueno que este primer encuentro de estos cuatro pueda también haber sido, o sea, el punto de partida para tantos otros cuatro, ¿sí? Y en eso agradecer la genialidad de don Giussani que nos ha reunido, nos ha sacudido a pensar. Me acuerdo Miriam que es una infidencia, decía, yo no sé si podría, dice, porque Giussani tiene esto, ¿no? De que va dando desde tantos focos, tantas miradas para pararse, y hoy también ustedes han despertado esto. Quedo con la hospitalidad en lo educativo. Creo que es un tema a seguir pensando, repensando y casi insistiendo en las escuelas. Así que primero y principal agradecerles profundamente a ustedes tres por haber compartido esta experiencia. Por supuesto. Una de las preguntas que me dejó ahí como, ¿qué voy a hacer después de esto? Fue, al final del libro se anexa una entrevista que le hace el redactor de la editorial original que edita Educar es un riesgo. Entonces una de las últimas preguntas es, ¿usted se considera un educador? Y él dice, hace todo un desarrollo, pero yo marqué lo último que dice, si quiero ser educador, debo recuperar continuamente la sensibilidad y la atención hacia cualquier malestar que suscite o cualquier crítica que surja, incluso apenas apuntada, frente a lo que digo y lo que hago. Y para mí esta pregunta fue como un cachetazo de realidad, porque digo, bueno, qué difícil, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿te consideras educador? Después de leer esto, ¿no? Qué difícil decir, sí, me considero educador. Pero bueno, fue una vorágine de preguntas y este cierre, que no tiene que ver necesariamente, tiene que ver con lo que él escribe, pero digo, no es lo que él originalmente plantea, sino que es una entrevista hacia él. Digo, bueno, que acá se ve el talante de educador cuando le preguntan si se considera un educador, ¿no? Habla también de una mirada crítica hacia sí mismo. Bien, bueno, muchas gracias por el tiempo compartido. Les regalamos un aplauso, por supuesto. Seguramente el que no lo leyó se quedó con ganas de leer el libro y de poder tenerlo.
y si no tienes un ejemplar lo querés tener, así que a la salida del auditorium va a estar Damián vendiendo ejemplares del riesgo educativo y algunos otros textos que son por ahí muy fundamentales para nosotros.